Bueno, ¿cómo están? Aquí estamos jugando con el tarot, con Otaru Alma. Bueno, la idea de estos tarot es entretenernos un poquito y jugar con el mundo de las cartas y los mensajes que bueno, puedan ayudarnos a sanar, a experimentar una nueva forma de visionar lo que nos está pasando. Hoy el tarot nos va a hablar un poquito del lado bueno de lo que estamos experimentando en este momento. Así que bueno, te invito aquí a elegir alguna de estas tres opciones. El cubo verde, ¿sí? Con esta chica flexible. Aquí otra más flexible, el cubo azul. ¿Sí? Otra forma del yoga. Y por último aquí el chico que está conectando con el universo. Para elegir las opciones te invito a sentir cuál es la que, digamos, más va con vos. También te invito, si sabes o aprendiste en mis cursos, a explorar la energía con las manos. ¿Cuál es tu opción? Si es la 1, si es la 2, si es la 3. La energía siempre nos dice, así que podemos usar nuestras manos como para sentir, y a veces nuestra mente puede engañarnos. Entonces es mejor seguir la energía. Excepto que tengas una muy profunda intuición. Es una de mis recomendaciones, ¿sí? Recuerda que es un mensaje siempre alentador y siempre positivo, y esa es la función, ¿sí? Que nos traiga una energía que a nosotros nos aporte a nivel campo energético posibilidades positivas a nuestra vida. Así que para eso estamos jugando con el tarot. Bueno, mientras que estaba hablando, espero que hayas elegido una opción. Voy a aprovechar a invitarte a suscribirte al canal, a darle likes a la tirada si conectás con alguna, y a, por supuesto, comentarme, ¿sí? Cómo la sentiste, la energía. Bueno, espero que te guste, y ya empiezo con la primera opción. Bueno, vamos con la tirada número 1. La pregunta hoy es: ¿en qué me beneficia esta situación que estoy viviendo? ¿O qué, digamos, no estoy viendo que es un beneficio en la situación que estoy viviendo? Y aquí tenemos al cubo verde, ¿sí? Con una chica que está en una posición levantando la pierna, ¿sí? Estirándose. Así que el mensaje por aquí viene con la idea de estirar, flexibilizar, ver las cosas del lado opuesto de la que la estamos viendo, ¿sí? Por ahí viene usar la fuerza, pero con inteligencia. Y bueno, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos dicen las cartas? Bueno, acá lo que vemos es una situación de carga, ¿sí? Mucho trabajo, poco tiempo, ¿sí? Estamos todo el tiempo a la tarea de lo que estamos haciendo. Pareciera que, como lo acompaña aquí la carta de la mente, ¿sí? El paje de espadas, hay una especie de mente quemada, diría. Entre la mente y el agotamiento nos está hablando de alguna tarea, alguna actividad. Probablemente esta tirada está vinculada con experiencias laborales, ¿sí? Pero más allá de, digamos, de la experiencia, que eso vos lo podés acomodar a lo que estás viviendo, si es que la situación te resuena. Bueno, aparentemente lo que me están mostrando las cartas es una energía de una carga, de mucho esfuerzo, ¿sí? Que venimos poniendo ya hace un tiempo. Y estamos trabajando y lo estamos haciendo bien, pero esto que estamos haciendo
es como más de lo que podemos hacer, por eso da la sensación de que no llegamos, no damos abasto, ¿sí? Y fíjense que se repite la misma carta 2 veces, porque aquí tenemos 9 bastos y aquí tenemos un 9 bastos con otra imagen, ¿no? Explicando que estamos haciendo el trabajo, que lo estamos haciendo de forma ordenada, digamos, de la forma que corresponde, porque a esta imagen nosotros la vemos, ¿no? Rodeada de buena vibra, pero pareciera que es más carga de la que podemos llevar y pareciera que hay como probablemente algún nivel de exigencia que estamos recibiendo que termina dejándonos en un lugar de dolor, de tristeza, de no conseguir lo que queremos, ¿sí? Pareciera que la energía es tanta, la mente y el cansancio que, digamos, puede que estemos viviendo algún tipo de traición o que, digamos, este mismo proceso nos esté llevando, nos haya llevado a un punto de dolor. Y las cartas nos hablan de, bueno, una necesidad de sanación, de volver a conectarnos con nuestras emociones, ¿sí? Porque esto nos habla de una energía de no solo de cansancio, sino de aceleración mental. Estar permanentemente pensando cómo podemos hacerlo mejor, estar permanentemente exigidos a hacerlo de cierta forma, ¿sí? Puede que aquí estemos trabajando de forma independiente y nos estemos autoexigiendo demasiado. Puede también que, digamos, sea necesario buscar un camino más independiente, ¿sí? Dado que nos da las cartas la idea de estar viviendo una especie de decepción con respecto a alguna persona, que mientras que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y estamos agotados en este esfuerzo de llevar, no sé, la comida a casa, me sale el pan al hogar, ¿sí? Hay alguien que está mirando para otro lado, ¿sí? Hay una energía que tal vez nosotros estábamos esperando que nos apoyara, que nos ayudara, que accionara en nuestro beneficio, y esta energía en realidad está mirando a otro lado, ¿sí? Y eso de alguna forma nos decepciona. ¿Sí? Esta es como la situación que veo inicial. Veo que este dolor necesita una curación y que lo que no estamos tal vez percibiendo es que estamos viviendo esta experiencia para poder aprender, ¿sí?, a dar menos de lo que estamos dando, a poner los límites que son necesarios poner, porque cuando nosotros no ponemos límites terminamos sobrecargados en lugar de fluir, y lo que nos invita esta decepción es a una nueva forma de vivir la vida, de experimentar la vida, de elegir incluso vínculos en cualquier aspecto, ¿sí? Donde el trabajo, la actividad, la relación fluya de una forma sana, ¿sí? Viene como una energía aquí de sanación, de curación, de liberación de algo que no está funcionando, porque quien por ahí debiera estar acompañando está mirando a otro lado, ¿sí? Entonces lo que en principio tenemos que ver es que toda experiencia dolorosa
implica una comprensión y una nueva elección de cómo fluir en la vida. ¿Sí? Por eso también esta imagen mira desde otro lugar la situación. ¿Sí? Se pone en un lugar diferente para lograr que las energías fluyan. ¿Sí? Y aquí aparece la diosa Bast, que nos habla de independencia. Dice, tu independencia es la clave de tu fuerza y éxito. A veces creemos que necesitamos de otros para conseguir lo que queremos, ¿sí? Y si bien, digamos, otros que estén dispuestos a ayudar pueden ayudarnos, quienes no están dispuestos a ayudarnos en realidad nos limitan muchas veces y nos hacen creer que no podemos tener éxito, pero no es real. ¿Sí? Acá nos está hablando esta diosa de nuestra capacidad de independizarnos y fluir con la vida. Y Afrodita, la diosa del amor, ¿sí? Justamente nos está hablando de una reconexión con nuestra parte interna, con nuestro corazón, que digamos, quedó, fíjense, ¿no? Qué lindo, porque del dolor pasamos a la sanación y justamente ella nos dice, despierta la diosa de tu interior a través de la danza, de los cuidados a ti mismo, de apreciarte y apreciar tu divinidad. Aquí es muy importante que más allá de lo que otros piensen, digan o hagan, ¿sí? Nosotros soltemos esta energía y pasemos a una energía de nutrición, de autonutrición. Las dos diosas te están diciendo que vos podés nutrirte a vos mismo y que es el ejercicio que hay que hacer y aprender. ¿Sí? Vamos a ver qué hay por aquí, qué ángeles tenemos. Tenemos al arcángel Uriel. ¿Sí? Uriel nos trae luz. Es necesario luz aquí para dar esta transformación y esta sanación. Así que vamos a hacer este proceso de curación. Y fíjense, es momento de soltar. Es momento de dar el salto y soltar esta actividad o este tipo de vínculo, que puede ser laboral o puede ser de otro tipo, pero acá me muestra mucho trabajo en la materia, dependiendo digamos, de tu situación. También podría ser una relación que ya tiene su punto final y nos habla de, bueno, es momento de soltar, de reconectar con lo que realmente es importante y de sanar. ¿Sí? Acá salieron 3 ángeles. Bueno, 2 ángeles y un consejito. Y el siguiente ángel nos habla de los inventos. Bueno, es un ángel muy conectado con ponernos a crear, a mirar las posibilidades que tiene el mundo, ¿sí? Que todo esto que veníamos haciendo no lo perdamos por digamos, tener que soltar algo. Soltar a veces es lo más sano que podemos hacer. Entonces, bueno, nos trae esta luz para que nosotros podamos conectar con nuestra capacidad de inventiva, creadora, ¿sí? Y trae esta luz a esa capacidad para que nosotros podamos ir hacia una experiencia donde realmente primero nos independicemos de cualquier otra energía y luego podamos fluir. Y a ver qué nos dice el oráculo de las semillas estelares. Oh, qué linda. Nos dice, tu vida es un tapiz. Artista, manifestación, creatividad, responsable. Bueno, ¿qué me dice esta carta? Nosotros a lo largo de la vida vamos a tener muchos tipos de experiencias y cada pedacito de nuestra vida es una parte más de la evolución del alma. Entonces,
si nosotros miramos la vida como que todo lo que sucede era una parte de lo que veníamos a experimentar por alguna razón y que además tiene un sentido más allá, ¿sí? de lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Porque habla del arte, y acá tenemos los inventos y el arte, la manifestación de algo que por ahí, digamos, habíamos abandonado. Me da la sensación como que la vida nos trae una nueva oportunidad de conectar con algo que habíamos dejado en el pasado. ¿Sí? Y nos habla de una creatividad, de una forma de crear que nos conecte con este planeta. ¿Sí? Ya que, digamos, de alguna forma todos los seres que venimos a este planeta venimos a manifestar creaciones que estén conectadas con el amor. Así que para mí, digamos, aquí, bueno, soltar lo que no está conectado con el amor, ¿sí? Soltar a estas personas que no te apoyan, que no, digamos, que en realidad están mirando para otro lado, y permitirnos conectar con nuestra creatividad responsable, ¿sí? Manifestarla. Acá me encanta esta imagen porque es pura energía, ¿no? Ella está visionando la energía primero para luego poder materializarla. Eso también hacen los inventores, primero crean una idea, ¿sí? Y esa idea después se manifiesta, pero para esto hay que soltar algo, ¿sí? Y lo bueno es hacerlo. Bueno, opción número 1, esto es lo que, digamos, te están queriendo indicar, ¿sí? Los guías y seres superiores, y mostrar el lado bueno de esto que te está pasando. Así que hay mucho bueno, porque cuando soltamos lo viejo entra, digamos, una energía mucho más fluida, ¿sí? Así que bueno, te invito, si te gustó, a dar like, a suscribirte al canal y bueno, y a comentar. Contame si te vibró la tirada, cómo la sentiste. ¿Sí? Dale. Gracias. Voy a la siguiente opción. Bueno, vamos con la opción número 2, el dado azul. ¿Sí? Con la chica tomándose el pie, estirándose y buscando el equilibrio. Aquí da la sensación de que bueno, está viniendo algún tipo de situación que hace que tengamos que encontrar una nueva posición y una forma de movernos que tal vez un poco nos incomode, ¿no? Da como un poco esta sensación de, bueno, qué tan flexibles estamos y qué cambios estamos dispuestos a hacer para encontrar el balance, o un nuevo balance tal vez. Bueno, ¿qué nos muestran las cartas? Bueno, salieron 5 cartas aquí. Pareciera que venimos de una situación donde me da la sensación de que una pérdida emocional, ¿sí? Porque veo aquí como cierta quietud o cierta añoranza en el mundo emocional, ¿no? Con esta reina de copas que pareciera que está como descansando del mundo emocional, ¿no? Esperando algo, que llegue algo, que cambie algo. Está tranquila, está como si hubiera estado detenida y necesitando ese periodo como de sanación, de recuperación, ¿sí? Sobre todo acompañada aquí también con el caballero de oros, ¿sí? Que nos habla bueno, de una energía lenta, que se mueve lento, ¿sí? Y aquí hubo como mucho de mirar el pasado y hacer evaluaciones respecto de lo vivido, ¿no? Y pareciera que esta reina se va a empezar a mover,
¿no? O sea, me da la sensación de que hay como si fuera dejar un poco esta mirada del pasado para moverse, para generar algo nuevo, ¿sí? O sea, una energía más de búsqueda, de acción, ¿no? Dos reinas, reina de bastos y rey de bastos juntos. Aquí también podría hablar de una pareja, un compañero que está llegando, ya sea en el ámbito emocional como en cualquier otro ámbito. Y que bueno, veníamos como muy despacio, muy, digamos, lenta en la situación, y de repente aparece alguien, mucho fuego, ¿no? Y como que estamos entre mirar el pasado y ir hacia adelante, ¿no? Por esto me da esta sensación de la comparación, ¿sí? Esta energía como más mental de lo que tuve y lo que aparece. Bueno, en principio las cartas nos muestran que bueno, que es una llegada afortunada, que nos puede permitir una construcción nueva a futuro, ¿sí? Es una persona que viene como a entregar una copa emocional, así que es muy probable que sea un nuevo compañero en la vida. Y digamos, la situación habla de poder llegar a buenos vínculos, buenas relaciones, a una estabilidad a futuro importante, ¿no? Ese es el potencial, y lo bueno que tiene es que tenemos una nueva oportunidad emocional, ¿sí? Que viene así como iluminando el camino, pero que, digamos, nosotros tenemos que de alguna forma adaptarnos o flexibilizarnos a esta situación nueva. Nos habla de mirar las cosas como son, ¿sí? Porque esta carta, donde están las dos personas de alguna forma mirándose, pero en realidad no se ven, están viendo las máscaras, como lo que se ve primero, pero no a la persona en profundidad. Y a la vez venimos como con una energía de comparar con lo que tuve, y esto no es igual. Bueno, claramente cuando aparece una persona nueva, esa persona muchas veces no es igual a la persona con la que estuvimos o las personas con las que estuvimos en el pasado, ¿sí? Hay que poder soltar la energía o las energías del pasado para poder permitir que este creador, esta luz entre en nuestra vida y realmente llegue una experiencia positiva. Sí, ya sea en cualquier ámbito que sea, lo que estoy viendo es esto básicamente, ¿no? Ir hacia adelante, tranquilo, y sobre todo manejándonos un poco coherentemente a nivel emocional, permitiendo que la persona se muestre tal cual es, mostrándonos de forma genuina, ¿sí? Más allá de cómo salga cualquier relación, es muy importante que nosotros seamos genuinos en lo que mostramos, porque si no, después aparecen estas energías, porque, digamos, de alguna forma nosotros quisimos mostrar algo que no era real, y después, digamos, en algún momento eso se ve o trae estos choques entre las personas. Consejos aquí. Aira Cura nos habla de un florecimiento y dice: apenas estás empezando, ten paciencia contigo misma, con el proceso, y no te rindas. O sea, que si realmente sentís que esta relación es una relación, un nuevo vínculo sano en tu vida, te
propone que vayas tranquila o tranquilo, por supuesto, y fluyas con la situación, o sea, no estés presionando, sino que disfrutes de lo que vas viviendo y vas sirviendo, ¿no? Uno no puede saber al instante cómo va a resultar una relación, ¿sí? Porque estamos proyectándole al otro todo lo que nosotros queremos que el otro sea, y el otro es una persona que por ahí viene con la misma idea y después se encuentra con una persona real. Ser personas reales es aceptar a las personas como son y después decidir si realmente, digamos, nos vibran o no. ¿Sí? Si van con nosotros, con nuestros proyectos y nuestra vida. Nunca es bueno intentar cambiar a nadie, diría yo. Más bien, digamos, aceptar a las personas y permitirles que se muestren tal cual son. Y aquí Tara dice, empieza a delegar, pide a otros, ¿sí? Incluyéndome a mí, o sea, la Tara verde, que es una de las taras más poderosas, una diosa súper poderosa, que te ayuden en vez de tratar de hacerlo todo sola, ¿sí? Bueno, muchas veces la energía femenina se queja, compara, hace todos los cálculos mentales, pero no pide nada. Entonces, no, o sea, en lugar de estar cuestionando y haciendo cuentas en tu mente, lo que te dice Tara es que no, que compartas las cargas y que, digamos, que pidas ayuda, incluso a los guías, que los guías están para ayudar también y que muchas veces nos ayudan incluso a encontrar las palabras para decir algo que no sabemos cómo decir. A ver, ¿qué ángeles vinieron por aquí o qué mensajes? Síguete a ti mismo, o sea, no te pierdas en ninguna relación, ¿sí? Hay una parte siempre de nosotros que cuando estamos con otros puede que, digamos, nos transformemos en lo que el otro quiere. Bueno, o sea, una cosa es adaptarse, otra cosa es hacer algo para caerle bien a otro. Y abre tu corazón, otra vez abre tu corazón. Si vas a conocer a alguien y vas a integrarlo a tu vida, bueno, es muy importante la conexión de corazón a corazón, ya sea que la experiencia salga de cualquier forma que salga, ¿sí? Nosotros nos abrimos y permitimos que la experiencia fluya a través de nosotros, como tiene que ser. Bueno, y aquí salieron 2 mensajes de semillas estelares, relaciones kármicas, ¿sí? Cuando nosotros nos estamos proyectando en el otro, lo que estamos haciendo es, en realidad venimos a la Tierra a experimentar todo tipo de relaciones, ¿sí? En general, cuando a medida que vamos evolucionando, nuestras relaciones, sean las que sean, nos invitan a hacer un aprendizaje. Por eso hablamos de, perdonen los sonidos de afuera, de relaciones kármicas cuando la persona que viene para mostrarnos algo de nosotros, para hacer un aprendizaje, ¿sí? Entonces aquí nos habla de una experiencia donde este hombre fogoso o este compañero fogoso o compañera viene para que nosotros hagamos un aprendizaje, ¿sí? Que digamos nos enriquezca. Yo no creo que las relaciones kármicas sean ni mejores ni peores que otras relaciones, son relaciones donde uno digamos tiene un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y donde nosotros tenemos que aprender a manejar los límites, ¿sí? Entonces, todas las relaciones se pueden transformar en el tipo de relación que nos permita a nosotros tener una mejor relación con nosotros mismos. Nunca la relación es primero con otros, es con nosotros mismos. ¿Sí? Es la energía de Orión, polaridad, ¿sí? Bueno, hombre-mujer, polaridad, crecimiento del alma y conflicto. Entonces, ante el conflicto,
Bueno, síguete a ti mismo y abre tu corazón. Opa. Y aquí habla de algo que a nivel energético tenemos que sanar. ¿Sí? Generalmente cuando vivimos una desilusión en el pasado, se produce un quiebre energético. ¿Sí? Entonces, por ahí tal vez venimos de una experiencia que nos generó este aletargamiento para poder como volver a intentar otra vez, en el ámbito que sea, una nueva experiencia. Entonces, ya se tocó fondo y te dice: ríndete ante la alquimia de la vida. Síguete a ti mismo y abre tu corazón. Entonces, nosotros creamos a partir de entender que esa experiencia dolorosa que nos tocó vivir, o digamos que estamos experimentando, si es que fuera en el presente, el aprendizaje que nos trae es que todo al final es magia, porque ahí donde algo se nos muestra, ¿no? Esto, porque acá se ve perfecto, ¿no? Que estamos proyectando, que estamos queriendo que el otro sea como nosotros queremos. Entonces esto hace que no veamos al otro, estamos mirándonos a nosotros. Y esto muchas veces tiene que ver con nuestro propio dolor. Entonces hay que sanar lo que a nosotros nos dolió para que, digamos, estos nuevos vínculos nosotros no estemos proyectando el pasado en el presente. ¿Sí? Aquí fíjense que donde está cortado hay luz. ¿Sí? Donde está la herida es donde entra la luz. Así que este es el mensaje. Lo bueno es que siempre podemos transformar en luz toda experiencia que tenemos, siguiéndonos a nosotros mismos y abriendo nuestro corazón. Re lindo mensaje. Bueno, si te gustó, dale like. Si resonó con vos, si querés también te puedes suscribir al canal. Y bueno, vamos a la siguiente tirada. Bueno, tercera opción, cubo rojo. ¿Sí? Aquí tenemos un chico en una posición en cuclillas, buscando estabilidad o manteniendo la estabilidad y conectando con su espíritu. ¿Sí? Está en posición con las manitos así, conectando con la energía, trayendo energía, básicamente. Bueno, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos una decisión. Tenemos a los enamorados por 2. Un rey de oros, ¿sí? Una energía. Pasan los autos por aquí. Masculina, ¿sí? Que puede ser una mujer, un hombre, pero no, que considero que nos representa, ¿sí? Me da la sensación de una persona que tiene todo lo que quiere, pero vive sobrecargada y se siente como si fuera pobre, ¿no? O sea, a veces tenemos todo lo material que necesitamos o que hubiéramos deseado en la vida, ¿sí? Pero lo tenemos a costa de mucho esfuerzo, de llevar una carga pesada, y al final del día sentimos que digamos que somos pobres, pero porque digamos, en este caso me da la sensación de que a nivel interno hay una sensación
de no sentirse completo, ¿no? O sea, con un 10 de oros nos sentimos completos, con un 5 de oros sentimos que algo falta. Y aquí aparece la carta de los enamorados, ¿sí? Podría ser por lo que muestra la tirada, que este rey de oros esté solo, ¿sí? O esta reina. Energía masculina, que no quiere decir que sea mujer, ¿sí? Pero puede hablarnos digamos, de hacer mucho esfuerzo para construir lo que tenemos, pero sentir que no estamos acompañados. Incluso a veces uno, estando con gente, se siente que no está acompañado. Y aparece aquí un amor, podría ser una oportunidad, ¿sí? Donde el universo trae algo a alguien que nos invita a dejar de mirar la vida como la estamos viendo y pasar a mirarla con una visión más liviana, ¿sí? Mirar, esta figura está mirando el sol, el futuro, las posibilidades, ¿sí? Todo lo que hay por delante, en lugar de estas figuras que están mirando hacia abajo, en el frío, ¿sí? Digamos, no pueden, tienen una pata rota, entonces de repente esta oportunidad, este amor que llega, trae una nueva forma de ver la vida, ¿sí? Curiosamente, en esta opción me salió de carta adicional el ermitaño, ¿sí? El ermitaño es una carta que nos conecta con un ser que entra en su interior, tal vez para hacer esta transformación, ¿no? Entra en su interior para poder conectar con su lado más espiritual. Como tengo lo que quería a nivel material, pero siento que no lo tengo a nivel interno. Entonces me propongo entrar en mi interior para poder conectar con una energía más elevada. ¿Sí? Aquí hay un ángel. Entonces este ser que de alguna manera, digamos, aparece como, bueno, un tiempo de espera que se dio, o me da la sensación de que se dio, o que fue necesario, o va a ser necesario para poder abrir la puerta de esta nueva oportunidad, donde entra una persona que nos permite mirar el mundo, ¿sí? Hacia adelante, ¿sí? Tengan en cuenta que ambas cartas, tanto la carta de los enamorados como el 3 de bastos, nos hablan de tres energías, ¿sí? Que empiezan a moverse. Entonces, en general, cuando una pareja, si es en el ámbito romántico o en cualquier otro ámbito, se encuentra, hay una tercera energía, ¿sí? Cuando estas personas de alguna forma están destinadas a encontrarse, a construir algo a futuro, ¿sí? No, esta es la información, ¿sí? No todas las relaciones tienen esta estructura, pero en esta carta se ve claramente que este ángel está dándole la potencia al vínculo que necesita. Y aparece aquí de nuevo, ¿no? Es como había una añoranza y una carga porque, digamos, se deseaba encontrar tal vez un compañero romántico, pero de ciertas características, ¿no? Alguien con madurez, con, digamos, ya un camino recorrido, ¿sí? Entonces da la sensación de que esta posición de el ermitaño es la que da la posibilidad a que haya un movimiento hacia una experiencia más enriquecedora en las relaciones,
que se presenta a través de una energía femenina, ¿sí? Que aparece. Fíjense que acá hay una energía masculina, que es la que cuenta la historia, y una energía femenina que aparece, una reina de copas, a mostrar que la vida puede ser más fluida, más luminosa, y a romper con la estática, ¿sí? con la pobreza reinante pareciera. Así que parece una historia de amor, ¿no? Donde algo que apareció vuelve a aparecer para manifestarse de la forma correcta. Cuando este rey rompe con sus estructuras de pobreza, diríamos. Bueno, y nos habla acá de la oportunidad, o sea, llega una oportunidad dorada, nos dice Yemanjá, una oportunidad en el ámbito emocional, ¿sí? Dice, puertas importantes se abren para ti justo ahora, pasa a través de ellas, o sea que nos está invitando a, si aparece esta energía, a conectar con la oportunidad del amor. ¿Sí? Y lo bueno que tiene es que a pesar de que nosotros sentimos o que hay cierta pobreza en nuestra vida y que ha sido todo con mucho esfuerzo y que encima tuvimos que estar detenidos, conectando con nuestro interior, bueno, aparece la oportunidad de conectar con el amor, porque de hecho aquí aparece otra carta, Guinevere, y nos dice verdadero amor. Las connotaciones románticas de tu corazón han impulsado al universo a enviarte un gran amor, ¿sí? Y da la sensación justamente de esto, de una nueva experiencia donde realmente uno puede experimentar un dar y recibir en equilibrio, un vínculo sano, más evolucionado. ¿Sí? El tiempo que nos tomamos y esa sensación de, bueno, de repente cae en el hielo del amor, bueno, viene a ser derretida por esta energía femenina, ¿sí? ¿Qué ángeles o qué consejos tenemos? Prepárate para un cambio, viene el amor. ¿Sí? Aquí lo bueno de esta tirada es que, digamos, hay un cambio y ese cambio es una oportunidad para conectar con el amor. Y miren esto, wow. El ángel de las relaciones que va a estar acompañándonos, ¿sí? Aquí con esta energía. Esto es lo que te está diciendo, va a estar asistiendo este vínculo para que el amor verdadero realmente aparezca en tu camino y pueda manifestarse. Así que hay un cambio que se va a dar en tu vida, para mí amorosa, ¿no? Por lo que dice. Y aquí dice, ríndete a la dulzura. Hermoso. La energía de Venus, placer, alegría, haz el amor a la vida. Fíjate, mira. ¿Qué está pidiendo? ¿No? Claramente es una tirada emocional, es una tirada de una posibilidad de una nueva relación, es una tirada de un cambio a muchos niveles, pero sobre todo a nivel interno, muy enriquecedora, que se da porque las dos personas hicieron un proceso de introspección y, digamos, el consejo es ríndete a la dulzura, amar de forma verdadera, ¿sí? Que es un tipo de amor que no todas las personas tienen la oportunidad de experimentar en una vida, ¿sí? Y bueno, puede que llegue aquí la energía de Venus, placer, alegría y hacerle el amor a la vida y a tu compañero, ¿no? Por supuesto, compañero, depende. Así que una energía muy, muy, muy hermosa esta tirada, ¿sí? Acá tanto que se pidió al universo, llega la oportunidad dorada,
Así que bueno, si te gustó la tirada, y a mí esta tirada me encantó, así que si te gustó dale like, suscríbete al canal y, y bueno, a disfrutar aquí de esta hermosa experiencia que llega o que estás viviendo, y si tenías alguna duda, no tengas más dudas, ¿sí? Es una linda experiencia que está guiada por los ángeles. Bueno, muchas gracias por mirar todo el video o la parte del video que hayas mirado, y nos vemos en otra tirada o en alguna meditación o sanación. Hay muchos videitos que están muy buenos en el canal y que te invito a mirarlos. Gracias, gracias, gracias por comentar y contarme un poquito si conectaron con esta energía. Nos vemos en la próxima tirada. Chau, chau.